¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás, Itsu? ¿Qué tal? Bien, Muy bien, me bien. gusta el fondo, me gusta el fondo. Es cuando veo tanto, tanta información ya yo me asusto ya. Bueno, Ahí no, tienes mucha está tranquilo. información. No te asustes. No hay que asustarse. De la cultura nunca hay que asustarse, jamás. Pero Mira, bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Jorge, que aprovecho, le saludo, claro. le mando un abrazo y le doy las gracias por habernos presentado, que es lo más importante. Ahora, no voy a decir lo que opino porque después me va a dar los cogotazos por lo de Blanca Fernández Ochoa. En paz que está todo el día esquiando. Así que nada, le mando un abrazo de cariño y que deje de esquiar tanto ya, que se va a lesionar el hombre. ¿Cómo estás, David? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, pues la verdad es que con muchas ganas de hacer este directo que llevamos bastante tiempo intentando hacer, ¿verdad? Y bueno, pues nada, deseando ya te digo, porque al final creo que tal y cual está establecido, pues este tipo de charla amistosa, diálogo, llámalo como quieras, bueno, pues creo que va a ser bastante entretenido, al menos esa es la idea que nos planteamos tú y yo del momento uno. Y bueno, esperemos que también resulte informativo para toda la gente que nos esté viendo ahora y por supuesto para la gente que lo vea después, evidentemente, ¿no? Bueno, si tú me lo permites, lo primero quiero darte las Claro. gracias por tu calidad humana, por tu amistad y por tu cariño hacia mi persona desde el primer día que nos conocimos y lo que me enseñaste fue poco a poco todo llega. Y eso hay que decirlo en mayúsculas, que las personas sabias que saben lo que va a pasar con el tiempo, hay que respetarlas y escucharlas, cosa que no hacemos hoy en día y no escuchamos y no tenemos paciencia. En nada. Y también, si me lo permites, con todo mi respeto, dar las gracias a todo el equipo de la Rochiposay, porque sin ellos no existiría Jorge, no existiría David. Y aquí mandar un apoyo y un abrazo a todas las personas que padecen la patología oncológica, con las cuales nosotros aprendemos mucho. Y a las oficinas de farmacia, que si no existiera una carrera tan bonita, ni tú ni yo podríamos haber estado hoy aquí. Así que Totalmente. nada, lo más importante, David, ¿quién es David? Bueno, pues es este que veis aquí. O sea, así, tal cual. Una persona que yo siempre me he definido como una persona en constante proceso de aprendizaje, intentando siempre conocer a gente que realmente me aporte para saber aportar también yo a los demás. Y esa es un poco mi definición de lo que suelo hacer normalmente. Si hablamos ya un poco más en lo que nos ocupa, soy corresponsable del Departamento de Oncología, evidentemente, de la Rosposé, co-creador de la Cuarta de Arroba en Codermo, bueno, colaborador externo con la Facultad de Farmacia de Salamanca en diferentes masterclass dentro de lo que es el programa formativo de la propia Facultad de Farmacia. Y luego también, bueno, pues colaborar externo con el Instituto Tres Olivos, en los que suelo hacer también bastante masterclass dentro del programa formativo que hacen ellos mismos y aparte de conferenciante, ponente y otro tipo de circunstancias que en esto poco tengo que contar porque en ese apartado tú y yo sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Así que, en pocas palabras, así me defino. Una persona en constante proceso de aprendizaje y que nunca le asusta aprender, todo lo contrario. Y encantado de conocer a personas, sobre todo de calidad humana. Tú me has dicho antes a mí, ahora me toca echarte el piropo a ti. Así que No. yo puse en el post que tiene o que daba lugar a este directo que es verdad que nosotros tenemos un leitmotiv en la marca que hay productos que cambian vidas, pero también hay personas que cambian vidas y que cambian el mundo. Y que suena muy drástico decirlo, pero es que es cierto, porque no hace falta cambiar el mundo a nivel global, te puede cambiar el mundo a nivel personal. Y eso ya es un mundo enorme. Así que yo tengo la suerte, y otra mucha gente, de conocerte porque tú eres de esas pocas personas que realmente cambian mundos. Así que estate muy satisfecho. Creo que tienes que estar muy orgulloso de todo lo que has conseguido, lo que has logrado y lo que vas a lograr a futuro. Y ojalá, y estoy convencido que vas a seguir en esa línea, trabajando sobre todo en pos y pro del paciente oncológico, que es al final por lo que nos movemos todos los que hacemos estos directos contigo. Y para mí, ya te digo, no sé si es un orgullo, es más que un orgullo, ¿no? Es prácticamente una suerte, por decirlo así, una suerte dentro de lo que la palabra suerte, no tanto como probabilidad, sino de realidad, el poder estar con gente como tú y aprender igual de gente como tú, tanto en la parte, vamos a hablar más científica de lo que hacemos, como en la parte más humana, que para mí es mucho más complicado que el otro. David, no me hagas llorar desde por la mañana, ¿eh? Mira, a ver, que yo no te contesté lo que escribiste en el post porque quería decírtelo públicamente y con mayúsculas, aunque este directo se puede ver en diferido a la hora que quieran las personas, desde la cuenta tuya como la mía. Darte las gracias por tus palabras que escribiste, que a mí me enorgullece que haya personas que piensen que el trabajo
hecho desde la distancia, desde una isla, en silencio a veces y con sufrimiento de salud, esté dando el fruto, porque tú sabes que sin salud no somos nada. Y mejor que tú no lo sabe nadie, que compartiste, y te lo digo también públicamente, lo que estuve pasando, que gracias a la vida parece ser que no es lo que esperábamos, y que eso significa que habrá que dar mucha guerra de aquí por adelante, porque ya eso te da emoción de que no va a haber un parón, sino ni un punto seguido, sino seguiremos en la línea, y que los nervios son lo peor que le puede pasar al ser humano. Y te quiero dar las gracias por tu calidad humana y tu amistad de haberme propuesto la ayuda que me quisiste proponer, y te lo digo que eres enorme. Así que, bueno, vamos a dejarnos emociones Yeah. y vamos a ir al grano. ¿De dónde nace esa calidad humana o esa inquietud por la oncología de David? Bueno, pues si te tengo que decir que de minuto uno te voy a mentir. O sea, no es el caso. La realidad es que yo creo que cuando uno en la vida, cuando eres más joven, pues tienes muchas cosas en la cabeza y tienes perspectivas de cosas que crees que puedes llegar a hacer. Pero sí que es verdad que quizá yo tuve la suerte de darme cuenta muy pronto que podía, de alguna manera podía incidir y podía, bueno, pues aportar a las personas con diferentes cosas, ¿no? En este caso, pues yo me considero una persona muy optimista, con mucho sentido del humor. Creo que el sentido del humor es el de los sentidos de los 5 sentidos que tenemos, aparte del sexto, hay un séptimo que es el sentido del humor, que para mí está infravalorado, pero creedme que creo que la vida sin sentido del humor no sería vida, sería otra cosa. A partir de ese momento, pues te das cuenta que eres capaz de realizar una serie de cosas, de influir en los demás en plan bien. Y yo busqué una profesión que realmente tuviera esa capacidad de parte científica, que me encanta, evidentemente, pero también una parte en la cual me sirviera en mi día a día para seguir ayudando en todos los conceptos, evidentemente, al paciente, a cualquier tipo de pacientes. Y entonces, bueno, pues es verdad que sí soy farmacéutico vocacional, no soy farmacéutico frustrado como quizá otra gente, ¿no? Y ya sabéis que a lo mejor pensábamos ser médicos y luego acabamos siendo farmacéuticos. Yo reconozco que sí que fui farmacéutico vocacional y no tengo farmacia ni farmacéuticos en la familia, pero me pareció una profesión súper cercana. Y en esto estaremos de acuerdo, Itsu. Somos profesionales que los pacientes, en este caso, no tienen que pedir una cita, estamos completamente disponibles, estamos hiperformados y todo lo que tiene que ver y relacionado con la salud y la ciencia de la misma. Y quizá, y aquí podemos también hablar tú y yo en este tema, quizá muy infravalorados por el conocimiento que tenemos y por la cantidad de cosas que somos capaces de hacer en pro y para de cualquier tipo de paciente, y ya no te digo del paciente oncológico, que considero que todavía es más infravalorado de lo que realmente podemos hacer. Así que a partir de ahí caí en una marca que vocacionalmente, bueno, pues de alguna forma le da una importancia extrema al paciente oncológico hasta el punto de crear un departamento. Yo no sé si tú lo sabes, pero y si no, la gente que nos está viendo a futuro también, pues lo comentamos. A día de hoy somos la única marca de dermocosmética que tiene que crear un departamento de oncología, y eso ya es una declaración de intenciones. O sea, es decir, crear un departamento solo para la mejora de calidad del paciente oncológico dice muy mucho de hacia dónde queremos llegar. Y en ese apartado pues tengo el orgullo y así lo digo abiertamente con mi compañero Jesús de pues liderar en este caso este departamento y este proyecto en el cual pues bueno, yo personalmente me siento muy realizado, porque digo que sí, yo siempre digo que tengo uno de los mejores trabajos del mundo, más que nada por una razón muy simple, porque es verdad que somos una marca cosmética, pero hay alguien que de repente pues investiga un activo, hay otro que lo formula, hay otros que lo comercializan, y yo tengo la gran ventaja de que todo ese conocimiento, toda esa gente que ha aportado todo eso, cuando yo voy a los hospitales, yo sí veo cómo nuestros productos cambian vidas. Y eso, personalmente dicho, yo sinceramente es que no se paga con nada. Se paga con el cariño, con ganas de hacer más y seguir ayudando. Jorge, una cosa que ya que has nombrado, que estás en un laboratorio, uno de los más importantes a nivel internacional y nacional, siempre se ha hablado mucho de la Roche-Posay y que son productos que son aptos para el paciente oncológico en una oficina de farmacia. ¿Tú nos podrías aclarar hoy esa duda que existe en muchas personas, qué es apto y qué no es apto? Sí, pero si me permites, más que qué es apto y qué no es apto, porque esa es muy simple y también te la voy a responder, es sobre todo qué diferencia hay entre apto y testado, que esto es realmente Vale. el gran dolor de cabeza. Entonces, apto y no apto es muy simple. Un cosmético apto para algo es aquel cosmético que ha pasado la reglamentación cosmética europea, ha pasado todos esos controles, pero esos controles se evalúan principalmente a través de un índice, es decir, de unos ingredientes, donde un toxicólogo evalúa ese listado de ingredientes verificando que ninguno de ellos es dañino o que causa algún tipo de lesión o que puede ser mortal, en este caso, ¿no?
Por lo tanto, todos los cosméticos que hayan pasado a reglamentación cosmética europea, es decir, todo lo que se comercializa en España en todos los canales, entre comillas, serían aptos para cualquier tipo de persona, inclusive el paciente oncológico. La realidad, y esto estarás de acuerdo conmigo, es que esto no es así. No todo, como ponemos en nuestra cuenta de @Oncodermo, no todo vale en cosmética y mucho menos en cosmética oncológica. Aquí viene la definición de testado. Entonces, ¿qué es testar un producto? En este caso, un cosmético, pero me vale para un fármaco igual. Pues testar un producto es coger ese producto terminado, es decir, ya fabricado, y hacer estudios observacionales y o clínicos en los cuales, mediante, en este caso, pues la supervisión de profesional cualificado científicamente, va a valorar 3 parámetros que son fundamentales dentro de lo que son los cuidados dermocosméticos o lo dermocosmético que vaya asociado al paciente al que vamos a ir dirigido, que en este caso es el paciente oncológico, que es, como yo digo, la santísima trinidad de la dermocosmética, que es que sean tolerantes, que sean eficaces y que sean seguros. Esas 3 patas del banco tienen que justificarse mediante evidencia científica. En ese caso, una vez que el estudio termina, podemos encontrarnos con que esos profesionales evidentemente ratifican que ese estudio ha sido así y viene la segunda parte, que es publicar el estudio o hacer un póster científico en algún congreso. Solamente cuando realmente tenemos todo ese proceso dado, podemos decir que ese producto está testado en el paciente oncológico. La realidad, que el 100% de la cosmética española sería apta, entre comillas, ¿vale? Siempre con matices. En este caso, productos testados en el paciente oncológico, si me apuras en porcentaje, no llega ni al 1%. Esa es la realidad. Triste, porque realmente hay que hacer esos estudios, pero no se hacen. ¿Por qué? Porque vale mucho dinero. Pero la realidad es que si yo quiero dar algo, y sobre todo una tipología de paciente como este, sí que es cierto que necesito de alguna forma, no de alguna forma, sino de manera categórica, tener evidencia pura, y en este caso no es una confianza y un acto de fe, sino es que la ciencia nos diga que el producto realmente se puede utilizar en esta tipología de pacientes. Entonces, por poner un ejemplo burdo o un símil un poco sanitario, digamos que todos los fármacos son aptos para un paciente y no están testados para cierto tipo de patologías. Es decir, un fármaco lo puede usar cualquier persona, por llamar fármaco a un principio activo, en este caso, que tiene una marca, y que no está testado para una patología, digamos diabetes, digamos hipertensión. Entonces, necesito ir directamente hacia este paciente con esa hipertensión, esa diabetes, con un fármaco que sea testado específicamente para ese tipo de patología. Por poner un ejemplo, entre la dermo y un fármaco. Más o menos, sí, por ahí van los tiros. Y todavía hay un paso más dentro de ese testeo. Y si me permites, te voy a hacer un símil, que yo lo suelo hacer en las jornadas dermofarmacéuticas que hacemos en los COF, más de manera visual, pero te lo voy a hacer de manera, en este caso oral, porque creo que es un ejemplo muy gráfico de hasta qué punto implica testar el producto y por qué es tan imprescindible. Si me permites, vamos a hacer un pequeño juego tuyo, ¿vale, Isu? ¿Te parece? Si vas a hacer saber y ganar, depende, porque... no, tranquilo. Yo de Jordi Cruz, no. Es mucho más fácil. Nada, es simplemente que me acompañes en la imaginación, nada más. No te voy a hacer ninguna pregunta. No, tú házmela, yo no tengo problema, pero si después sacas los millones, yo te doy la cuenta ya rápido. Lo repartimos, no te preocupes. Pues mira, te cuento. Si me permite, te voy a hacer una pequeña historia, ¿no? En la que vamos a jugar tú y yo, cara a la gente que nos está viendo. Entonces, olvidémonos ahora mismo tú y yo que somos farmacéuticos. Ya no somos farmacéuticos. A partir de este momento nos hemos reunido tú y yo en este Instagram Live porque somos parte de la junta directiva de una empresa que fabrica coches, ¿vale? Y nos hemos juntado aquí porque queremos hacer un coche nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo quieres tú el coche, Itsu? ¿Qué características quiere que tenga, por ejemplo? Que al menos camine y me lleve, seguro. Camine, seguridad, sobre todo eso, seguridad. Es que para empezar, quieres un coche seguro. Perfecto, yo, un coche con seguro todas que camine. las horas que hago al día, de mi casa al día a día, pues la seguridad es sumamente importante, y más con las experiencias, por desgracia, que he tenido. Correcto. ¿Qué más características te gustaría? ¿Grande, pequeño, con 4 ruedas, Hombre, 6 ruedas, eléctrico? Eso depende de quién. Eso depende de quién. Yo con algo cómodo, bueno, no sencillo, moderno. Porque hoy en día que todo Moderno. alcance de un dedo, pero sobre todo seguridad, moderno y perfecto. No sé, yo que estés cómodo. La comodidad es muy importante. Perfecto. Pues entonces vamos a imaginarnos ese coche que tú quieres, que sea seguro, cómodo, moderno, perfecto, y yo también, por eso estamos de acuerdo. Entonces pasamos todas las características del coche a nuestro departamento de ingeniería, que va a fabricar las piezas, y luego posteriormente pasa a manufacturación, y hoy es un gran día.
Hoy es un muy gran día, de verdad, Ichu. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro flamante coche a escala. Vamos a hacer pequeñito para que podamos verlo en la cámara. Pero bueno, imaginaos que esto es un coche, ¿vale? Tenemos nuestro coche fabricado, cómodo, seguro y moderno, como quería Ichu. Vale, vamos a ver la diferencia entre, vamos a ver lo que es un coche apto, coche testado, luego lo vamos a llevar al proceso dermocosmético y luego vamos a seguir testando. ¿Qué sería un coche apto? Pues un coche apto es ahora, llamamos al Ministerio de Industria, vendría el perito, y el perito vendría con un listado, porque para tener un coche para ser un coche tiene que tener unas determinadas características que se reconozca como tal. Entonces él trae un listado y dice, vamos a ver, este coche tiene volante, tiene marcha, da igual, eléctrico o no, tiene maletero de tanta capacidad, un motor no sé cuánto, o sea, perfecto. Oye, enhorabuena, tienen ustedes un coche apto. Acabamos de fabricar un dermocosmético apto. Bien, primera pregunta que te voy a hacer, y esta es muy simple de responder, Ichu. Tenemos nuestro coche, lo tenemos en fábrica, está aquí fabricado, la leche, súper bonito, cómodo, elegante, como tú decías, moderno. Te voy a hacer una pregunta. Tal cual, está en fábrica ahora mismo, y es nuestro, lo hemos diseñado nosotros, ¿tú cogerías ese coche y te harías el Rally París-Dakar? No, porque debería estar, entre comillas, testado o probado en un rally. Vale, Y perfecto. hecho por un profesional que sepa correr rally. Yo no sé correr rally. Estupendo, pero vamos a suponer que tú fueras de copiloto, pero tú no te harías así a bote pronto con ese coche que tenemos en fábrica, no te harías el París-Dakar. Hombre, si yo fuera empleado de esa empresa y fuera el que lo testa, sí. Si no, no. Bueno, en principio entenderás que creo que nadie se haría este París-Dakar simplemente saliendo de fábrica teniéndolo ahí. ¿Qué tenemos que hacerlo? Tú lo has dicho. Tendríamos que testarlo, pero vamos a empezar a testarlo. Y lo vamos a empezar a testar primero en vías uniformes, autovías, autopistas, el coche arranca, acelera, funciona fenomenal, oye, va fenomenal de volante, suave y tal. Súper bien. Hemos testado nuestro coche en carreteras firmes. Hemos testado nuestro dermocosmético en pieles normales. Mi pregunta es, una vez que has testado el coche en estas autovías, ¿te harías el París-Dakar solo habiéndolo testado aquí? No. No. Porque no se ha testado allá. Totalmente. Seguimos entonces. Bueno, yo quiero hacer París. Tengo que seguir testándolo. Entonces ahora lo voy a testar en carreteras secundarias. Carreteras con más baches, carreteras nacionales en las que el pavimento ya no está quizá tan uniforme, en la que hay algunos baches, inclusive, bueno, pues evidentemente el firme de la carretera puede estar agrietado. Ya al coche le estoy pidiendo más cosas que lo que le pedía inicialmente en una autovía. Le estoy pidiendo que la suspensión aguante, le estoy pidiendo que los ejes entre ruedas sean los óptimos, que la altura del capó, perdón, la altura de la carrocería también. Una vez que yo he hecho eso, que mi coche funciona, yo digo, vale, mi coche funciona en autovías firmes y en autovías irregulares. Mi dermocosmético funciona en pieles normales y en pieles sensibles. Perfecto. ¿Te harías el París-Dakar habiendo testado en esos dos firmes? Todavía no. Correcto. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo tendría que hacer en carreteras similares a las que me voy a encontrar en el París-Dakar. A lo mejor me tengo que ir al desierto de Almería o a lo mejor tengo que ir a una carretera de montaña a probar todo lo que sé que esa exigencia del coche me va a pedir. Una vez que yo lo he probado y ese coche funciona, y hacemos el símil con el dermocosmético, si mi dermocosmético funciona en pieles normales y pieles sensibles, hasta que yo no lo teste en la piel del paciente oncológico, ¿cómo demonios puedo decir y asegurar que una piel o una crema que está testada en pieles sensibles, el paciente oncológico la pueda utilizar? ¿Será más factible una crema testada en pieles sensibles que una piel normal? Seguro que sí. Pero ¿tengo la garantía científica de que esto sea así? Lo ideal es que lo testemos en aquellos pacientes a los que va dirigido esa crema, como nuestro coche. Como ninguno haríamos esa locura de coger un coche recién salido de fábrica o habiéndolo simplemente testado en determinados firmes cuando yo lo quiero para otra cosa, ¿por qué con los dermocosméticos hacemos lo mismo? O sea, o no hacemos lo mismo en este caso. Cuando tenemos en el mercado cosméticos que han pasado ese nivel, el nivel de apto, atestado y atestado en esta tipología de pacientes, que es la garantía científica, no nos olvidemos de esto, que el producto se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Es algo que a mí personalmente me choca. Es decir, no logro entender. Nosotros cuando hacemos sesiones a oncólogos, Itsu, a oncólogos, radiooncólogos, enfermería oncológica, inclusive a farmacéuticos, pero sobre todo los oncólogos por el concepto que ellos tienen de lo que es la dermocosmética, ¿no? Entonces les decimos, vamos a ver, si ustedes, cuando viene un laboratorio farmacéutico con una molécula nueva que le están diciendo, señor, esta molécula es maravillosa, reduce los estadios 3, 4, reduce el cáncer un montón, la supervivencia, todo lo que es la supervivencia se alarga más de 3 años, es una locura. El oncólogo le va a pedir, perfecto, muy bien, oye, pero ¿me puedes enseñar la documentación científica donde me digas cómo se excreta, cómo se metaboliza, cómo interacciona, todo lo del fármaco? Me parece perfecto. Y sin embargo llamamos las marcas cosméticas y hacemos algo como hacemos normalmente
muchos laboratorios, ojalá el nuestro, evidentemente hace tiempo que no, pero si esto sigue ocurriendo porque yo lo estoy viendo y ellos nos lo cuentan tal cual, y también pasa en la farmacia, que pasan cosas como la siguiente. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, vengo con este producto dermocosmético que es una maravilla. El producto mejora la piel enormemente, la hidrata a profundidad, es una maravilla. El producto huele fenomenal. Espere, pruébelo. ¿Ve cómo funciona de bien? ¿Ha visto cómo se absorbe? Es maravilloso. Pruébelo y ya me dice qué tal. Y nos quedamos tan panchos, pero ¿cómo que pruébelo? Y ya me dice qué tal. Pero es que sus pacientes son cobayas. Perdón, el laboratorio tiene que venir con un dossier que diga, mire, doctor, esta es la ciencia, esta es la probatura y sobre todo la garantía de que el producto se puede utilizar porque los parámetros de tolerancia, eficacia y seguridad están aquí puestos. Lo único que le pido es que usted prescriba el producto para ver si lo que, de alguna manera, las expectativas que genera el mismo están a la altura de lo que usted cree. Y si es así, prescríbalo. Pero no le voy a decir pruébalo, ya lo he probado yo. Es que es el mundo al revés. Entonces, esto es algo que nos pasa en todas las especialidades. En oncología, enfermería oncológica, radioterapia y, por supuesto, también pasa en farmacia. Por supuesto, también. Así que, primer mensaje, si me apuras, Itsu, que de alguna manera me gustaría transmitir a todos los compañeros que nos están viendo desde aquí, inclusive hasta los pacientes que nos puedan ver, es, antes de comprar algo, a la farmacia, cuando vayáis a acudir a ella, preguntar, o mejor dicho, si me apuras, primero empiezo por farmacia. El farmacéutico, cuando acude a un laboratorio, lo tenéis muy fácil, simplemente pedirnos los estudios. Ya está, es así de simple. Oye, ¿esto funciona para el paciente oncológico? Perfecto, por favor, ¿me puedes pasar el estudio que demuestra esto? Haciendo esto, os vais a sorprender. Os vais a sorprender de lo que vais a ver. Porque realmente eso no se hace. O prácticamente no da importancia. Nosotros, por ejemplo, podemos, digo nosotros, y aunque no me gusta hacer de nuevo otra vez apología de nuestra marca, pero sí que es verdad por el concepto de trabajo. Por ejemplo, este año acaba de comenzar, hace escasamente nada, una semana, el único estudio a nivel mundial que hay, en este caso, en pacientes con inmunoterapia, da igual del tipo de cáncer que sea, en la que vamos a evaluar en función de dos productos nuestros, una higiene y una hidratación, en comparación con otro producto de higiene y hidratación de farmacia, cómo se disminuye el picor de esos pacientes, que es un efecto secundario principal, y además cómo mejora su calidad de vida. Ya no solo, ya digo, con la disminución del picor y la calidad de vida, cómo mejora, sino inclusive hasta qué punto es mejor que algo que hay, en este caso, con una marca dermocosmética generalista, pero que está en farmacia, para comparar las dos cosas. Y esto se va a hacer en el Hospital de Sant Pau, pasando todo el proceso, en este caso, pasando el comité científico del propio hospital, bueno, pues todo lo que tiene que tener un estudio normal, como si fuera un estudio normal. Entonces, en ese sentido, cuando se termine, pues lo publicaremos, haremos en todos los congresos que tengan que ver con el paciente oncológico mención de este estudio, lo presentaremos, y es algo que a mí me encantaría que esto ocurriera en el resto de laboratorios. Desgraciadamente, Itsu, no es así. Has dicho una cosa sumamente importante que es la palabra preguntar. Preguntar. Hoy en día en la oficina de farmacia ni se pregunta ni nos preguntan. Cierto. Y eso es algo que no está. La interrogación esa de preguntar no está ahí. Has dicho otra cosa sumamente importante, la hidratación. Por lo que yo humildemente conozco y sé, que cada día aprendo más con personas como tú, la piel del paciente oncológico necesita una hidratación, sobre todo, fundamental. Es decir, sin hidratación no llegamos a nada. Yo te iba a hacer la pregunta siguiente de cómo era la piel del paciente oncológico para usar todo este tipo de productos y toda la gama que tu laboratorio tiene. Estamos hablando de quimio, de radio, como tú has dicho, inmunoterapia, de sequedad, pero sobre todo empecemos la casa por la base, no por el tejado, la hidratación. ¿Cómo es la hidratación de un paciente oncológico, David? Bueno, pues mira, para entender los cuidados dermocosméticos del paciente oncológico, tenemos que empezar primero, yo lo hago así porque me parece que es la parte menos conocida, no tanto a nivel profesional, pero sí a nivel del paciente. Primero tengo que conocer qué terapias oncológicas tengo actualmente contra el cáncer para luego saber lo que hace en mi piel y a partir de ahí construir el cuidado dermocosmético. Digo esto porque si tú y yo ahora mismo saliéramos a la calle con un micro, tú en Canarias, en Tenerife y yo aquí en Madrid, da igual, es que a 10 metros coges a alguien, pones un micro y le dices
¿Qué terapias oncológicas conoce usted contra el cáncer? Siempre nos van a hacer lo mismo. Radioterapia y quimioterapia. Y se acabó. Parece que no existe nada más. La radio es aquello que no es quimio, la quimio es todo lo demás. Ese cajón desastre donde entra todo lo demás. Bueno, no es así. Evidentemente no es así. Actualmente existen bastantes terapias oncológicas y además hay un avance tremendo en innumerables terapias que son increíbles, absolutamente increíbles, y que están funcionando francamente bien, pero prácticamente los bloques más grandes son la cirugía, que se nos olvida, que es una terapia oncológica, la radioterapia, evidentemente, las terapias dirigidas, por supuesto, la hormonoterapia, no nos quepa ni la menor duda, y por supuesto la propia inmunoterapia. A partir de ahí, y la quimio, evidentemente, ¿vale? A partir de ahí hay otras que se construyen. ¿Por qué cuento todo esto? Porque primero, el paciente tiene que saber, y nosotros, que existen mucho más terapias oncológicas, y que cuanto más avanza la ciencia, es decir, cuanto más específicas se vuelven esas terapias, hay un órgano que sufre principalmente, y es la piel. Cuanto más específica, la piel parece que sufre bastante más, ¿de acuerdo? ¿Y en qué sufre? Tú lo has dicho. Es decir, dos de los efectos secundarios comunes a todas las terapias oncológicas, es decir, un paciente diagnosticado de cáncer que le vayan a dar lo que sea, va a experimentar principalmente dos efectos secundarios en la piel, aparte de otros, pero los dos son comunes para todos, que es la piel seca, y ahí viene la importancia de la hidratación, y por supuesto la fotosensibilidad. ¿Vale? El paciente se vuelve muy fotosensible, quiere decir que disminuye su resistencia al sol, por lo tanto se puede quemar mucho más fácilmente que una persona que no esté, evidentemente, paciente como paciente oncológico o tratado con terapias oncológicas, y aquí está la base fundamental de los tratamientos. Entonces, si sabemos que la piel seca, evidentemente, es un efecto secundario que está ahí, obviamente la hidratación cae por su propio peso. Yo voy a recoger una frase que Blanca Yasser dice mucho en sus ponencias. Blanca, si nos ves, ahí va, esto es por ti. La tenemos de competencia. Bueno, pues ya lo escuchará, no te preocupes, ya lo escuchará. Ella dice, y es verdad, yo me quedé con esa frase porque es cierto, que con la piel seca empieza todo, no me cabe ni la menor duda, es así. Si somos capaces, antes inclusive de empezar el tratamiento oncológico, de recomendar preventivamente, y cuando quiero decir preventivamente significa que aunque yo de antes es dermocosmético, el efecto secundario va a llegar a aparecer o puede llegar a aparecer. No hay ningún dermocosmético, y esto es algo que me gustaría que nos quedara claro a todos los que estamos aquí, a ti, a mí, a todo el mundo, no hay ni un solo dermocosmético en el mercado, ni uno solo, que diciendo que poniéndolo antes de la terapia oncológica o durante la misma, haga que el efecto secundario desaparezca o no vaya a aparecer. Eso es ciencia ficción. No hay ningún dermocosmético en el mercado que sea capaz de hacer eso. Ninguno. Lo que sí que es cierto es que de manera preventiva, si empezamos antes, inclusive de empezar las terapias, sí que ya hay estudios y hay evidencia en lo que efectivamente los grados de severidad que puede acarrear o que pueden aparecer con determinados efectos secundarios se minimizan al máximo, pero no pueden o no tienen la capacidad de que no aparezcan. Y ahí viene la hidratación, que es fundamental. Por lo tanto, si yo empiezo a hidratar de manera preventiva, fíjate qué rol más bonito tenemos, Itsu. Si subiéramos de un paciente que sabemos que va a empezar con tratamiento oncológico, una de las mejores cosas que le podemos decir, señor o señora, empiece a utilizar un emoliente como si no hubiera un mañana y aplíqueselo 2 veces al día durante los primeros 15 días antes de empezar, inclusive después también y durante también, ¿no? Pero antes, porque lo que buscamos es aumentar la capa córnea, que es la capa más externa de la piel, hacerla más gruesa para que esté más preparada para cualquier evento adverso, en este caso con cualquier terapia oncológica, sea radio, sea quimio, sea lo que sea, dado que se ve muy afectada. Los cornocitos se separan, eso provoca una pérdida de agua, se evapora más agua de lo normal. Cuando nosotros decimos que tenemos la piel seca, y muchas, no sé si te ha pasado a ti en la farmacia o en alguna sesión, alguna cosa con pacientes, pero cuando decimos lo de la piel seca, a veces nos dicen, no pasa nada. Yo me bebo 2 litros de agua al día y ya está. No se trata de beber más agua, esto no va a hidratar más la piel, porque el agua tiene que llegar a la parte más superficial. Si no se traslada, si no hay un transporte que llegue y luego no se evapore, pues evidentemente te puedes beber 3 bidones de agua que la piel va a seguir estando seca. Por lo tanto, la barrera estructural, lo que es la capa córnea, se desestructura, los conocidos se separan, que son las células más externas, dejan escapar el agua, esa agua transepidérmica que tenemos, de una manera mayor que si estuvieran completamente estructurados. Por lo tanto, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar no tanto hidratantes, sino emolientes. ¿Qué es un emoliente con respecto a un hidratante? Bueno, pues es un hidratante plus. No solo va a aportar agua de fuera adentro, sino que va a tener activos que taponen, si me permite la expresión, que taponen esas vías de agua que evidentemente se han abierto por estar desestructurada la piel. Yo esto lo comparo como cuando se nos pica la tubería por ejemplo, del agua de la cocina. Cuando viene el fontanero, si la tubería está bien, ¿qué os hace? Pone la ñapa
lo pone bien y aquí paz y después gloria. Bueno, pues un poco pasa así con la piel. Si yo veo que hay un escape de agua, o bastantes escapes de agua, tengo que utilizar activos que taponen primeramente ese escape para que no se evapore más agua, y es la primera forma de empezar a hidratar la piel. Luego, hidrato evidentemente de fuera adentro, y por último la emoliencia, lo que va a hacer el emoliente es aportar esa nutrición particular para que esos cornecitos que están desestructurados vuelvan a juntarse de una manera en la que ya no se escape el agua y que su estructura de la piel sea la idónea y la correcta. Así que, por supuesto, la hidratación, como tú bien has dicho, es la base fundamental en el paciente oncológico, pero fundamental, vamos. A ver, David, una cosa, has dado en el clavo en una cosa que estábamos hablando anteriormente. Tuve un directo hablando sobre redes sociales y cáncer. Una cosa que decía una compañera sumamente importante, que es Elena, que era, tenemos que, para el paciente oncológico de la oficina de farmacia, es decir, adelantarlo. Es decir, Correcto. tenemos que ir un paso antes y ayudar. Tú ahora mismo también acabas de decir una cosa sumamente importante. Tenemos que adelantarnos a esa quimioterapia, pero evidentemente eso no va a significar que el efecto secundario no esté ahí. Se va a quedar, pero que lo va a disminuir, por decirlo de alguna manera, el sufrimiento de la piel. Vale, dicho esto, tenemos esa hidratación que es sumamente necesaria, pero no se sabe cómo aplicar una hidratación a día de hoy. Y es también la otra esquina que sufre el paciente oncológico, como dijiste anteriormente, es la fotosensibilidad, la protección solar. A día de hoy se hacen muchas campañas, se habla mucho, pero evidentemente tenemos que reconocer que siempre da vagueza aplicarte una hidratante, da vagueza ponerte un protector solar, porque parece muy bonito ir a una oficina de farmacia, comprarte ese protector solar, tener esa hidratante, ese packaging bonito, donde has invertido tu tiempo y tu dinero, y es sumamente importante usarlo porque tiene calidad y está muy bien elaborado. No nos ponemos en el bolso, llama la atención, pero no te lo pones, porque tienes más prisa para ir a darte el chapuzón, tienes más prisa por vestirte y salir, pero no tienes ese tiempo, según tú, de calidad para aplicarte el protector solar o la hidratante. Y cómo aplicártelo también parece que es la pereza, porque es más fácil coger un pastizal de crema, ponértelo y ya está, y se acabó. Entonces, la paciente o el paciente oncológico, que en este caso también tenemos que reivindicar que el hombre también padece por cuadros oncológicos, no solo la mujer, pues parece que el tiempo es oro, porque el come-corre de la cabeza, del miedo a lo que estás sufriendo, lo que puedes llegar a sufrir, que no puede llegar a ser tan drástico como parece, porque hay muchas personas que gracias a la vida pueden, y a todos los avances tecnológicos que hemos tenido en la ciencia, avanzamos a mejorar la calidad de la vida del paciente oncológico, no apetece ponerte la crema. Por tu experiencia, por el laboratorio, ¿cuál es la mejor manera de aplicarnos estas dos vertientes? Tanto la aplicación del protector solar como la hidratación. Es decir, pues no mucho significa calidad, ni poco significa calidad. Tiene que haber un término intermedio. Totalmente, totalmente. Pues mira, antes de empezar por cómo, vamos a empezar por cuál es el mejor fotoprotector que hay. Y es muy fácil. Vale. El mejor fotoprotector que hay, ¿sabes cuál es, Isu? El que te pones. ¿El qué? El que te pones. Exacto. El que te pones. Porque el que no te pones no es bueno, ya te lo digo. Bueno, yo a ese año le diría, el mejor fotoprotector es aquel en el que tú mismo eres precavida o precavido de no coger tanta cantidad para hacerte daño. Obvio. No todo es el sol, no todo es el sol. Está la sombra, está el chapuzón y cuidarte. Totalmente, totalmente. Lo cierto es que si podemos mandar aquí un mensaje es hay que fotoprotegerse. Pero esto me da igual que sea el paciente oncológico, no, hay que fotoprotegerse. Yo creo que hay un problema muy claro de educación social. Es verdad que parece que estamos muy concienciados con el sol, pero no lo estamos tanto. Y os digo por qué. Porque si estuviéramos realmente concienciados desde el colegio, desde que somos críos, igual que nos enseñan la importancia de lavarnos los dientes todos los días, deberían de enseñarnos también la importancia de fotoprotegernos todos los días. Da igual que tengamos una patología o no. ¿Por qué? Porque si no nos lavamos el diente todos los días, sabemos perfectamente que se van a generar bacterias, que nuestra boca no va a estar bien, y esto lo tenemos muy asumido. Y nadie piensa, y nadie está pensando, fíjate estos tíos de los laboratorios de las pastas de dientes, la pasta que ganan, y desde pequeño nos dicen que tenemos que lavar los dientes. ¿Verdad que no ocurre? Bueno, pues con los fotoprotectores no sé por qué, y lo digo abiertamente, no sé por qué, mucha gente se piensa que son elementos añadidos a lo que es los cuidados dermocosméticos en general del día a día, y que este tipo de productos lo único que salen al mercado es para que los laboratorios ganemos dinero.
por favor, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Es un acto educacional que debería de estar desde las escuelas, entre otras cosas porque a día de hoy, y ya lo sabemos perfectamente, y tú también, Itsu, entre los 0 y los 18 años, el 80% del capital solar es donde se agota. Así que ahí empieza realmente la fotoprotección. En esas edades, a partir de lo siguiente, una vez que hemos cogido un hábito es normal. Lo que no puede ser, y esto te habrá pasado también a ti, habrás conocido gente que abría tu farmacia y te habrá pasado, gente que compró el solar, como digo yo, para que la comunión del crío, y después de la mili se lo sigue poniendo. O sea, es que es absurdo. O sea, es que esto es de género bobo. Igual que, no, es que, bueno, me he comprado un solar y el año que viene, lo he comprado este año, me sobró. Para el año que viene me lo vuelvo a dar. Y entonces, claro, cuando nos preguntan, nos dicen, no, tienes que comprarte uno nuevo. Claro, ya estás pensando otra vez, esto es para sacarnos la pasta. No, esto es para que te fotoprotejas en condiciones. Porque en un momento que el envase ya se ha abierto, cuando tú has abierto el envase, en este caso, ya empieza la degradación, en este caso, del propio solar. Si tú lo dejas un año, no digo que no vas a tener un problema, seguramente no te va a pasar nada en la piel, ni te va a poner un sarpullido y tal, pero lo que no podemos garantizar los laboratorios es que la fotoprotección inicial que tenía ese solar se mantiene. Por lo tanto, a lo mejor con la misma cantidad, que ahora entraremos en eso, la fotoprotección que ese solar tiene ahora mismo no es la inicial y por lo tanto no garantizamos en este caso la fotoprotección que pone el envase. Es ni más ni menos que por eso, pero no es un tema económico, es un tema de sentido común. Así que, ¿qué cantidad hay que ponerse? Bueno, pues según la EDV sería, en este caso, como 2 cucharas de café, más o menos, en lo que es la parte del cuerpo y aproximadamente media una cuchara de café en todo lo que es la parte del rostro. Esto no ocurre. O sea, realmente, fijaros, si tuviéramos que hacerlo con la normativa de la EDV, y me he quedado corto, insisto, con el tema de la crema, aproximadamente un envase de 200 mililitros nos podría durar una semana. No duraría más y nos dura un año entero y a veces hasta 3 o 4 veranos. Este es el gran problema, que no nos ponemos la cantidad suficiente. Por lo tanto, pongámonos fotoprotección cada vez que salgamos a la calle e inclusive, si me apuras y retomando de nuevo el paciente oncológico, es algo que quizá tampoco se hace, el paciente oncológico debe fotoprotegerse también en casa. En Por casa. la luz azul, si digamos móviles, tablets, pantallas del ordenador, la tele, etcétera. Pues mira, principalmente te digo, Itsu, principalmente por la luz visible, no tanto por la luz azul, porque sí que es verdad que la luz azul, ya hay estudios demostrando que no provoca cáncer, principalmente también, y además el paciente oncológico, que está muy fotosensibilizado, no le va a provocar quemadura ni va a provocar quizá un aumento del cáncer, mayor probabilidad, pero sí se va a manchar mucho más que una persona que no está en tratamiento oncológico, es decir, va a hiperpigmentar mucho más y también va a ser muy propenso al fotoenvejecimiento, mucho más que una persona que no está en tratamiento con el cáncer. Pero más allá de todo eso, también, como dijimos, que disminuía la resistencia al sol, simplemente estando en casa y viendo luz, habiendo luz, el paciente la radiación ultravioleta, y lo sabes muy bien, especialmente la B no, pero la A atraviesa el cristal como si fuera un cuchillo. No tiene ningún tipo de problema. Y si hay algo a lo que se vuelve fotosensible el paciente oncológico es a la ultravioleta A, sin ningún género de duda. Al B también, pero especialmente al A. Así que, aun estando en casa, en las zonas visibles, el paciente oncológico debería llevar fotoprotección sí o sí. A veces nos preguntan, no sé si te ha pasado a ti, pero ¿a ti no te han preguntado alguna vez, oye, ¿y los fotoprotectores con la vitamina D qué pasa? ¿No te han dicho nada? A mí no, yo no me he No, preguntado eso. no te han preguntado, bueno, pues a mí. Y parece que el uso de un fotoprotector, a veces mucha gente se piensa que es como si tú pusieras cemento armado, que aquí ya no pasara nada, esto es una sustancia opaca que vamos, es algo horroroso, como yo te digo, como si te llenaras de cemento armado y tal. Eso no ocurre. No, lo que sí me pasa, y es una experiencia que me ha pasado mucho, es que es lo que te digo yo, la vagueza. Prefieren un Total. fotoprotector que sea, que tú te lo puedas poner, irte al agua, volver y no volver a ponértelo, porque genera esa incomodidad o esa vagueza de ponértelo, porque prefieres estar hablando con quien está en la playa contigo, comerte el bocadillo, estar viendo el móvil, que ponerte un fotoprotector cada X tiempo. Es decir, ellos prefieren un fotoprotector que sea resistente. Es Y ya verdad, es está. verdad. Me lo pongo una vez, me echo el chapuzón y vuelvo. Entonces, Mira, es más cómodo eso, uno al día, que ponerte 3 o 4 veces, pero luego ya empieza todos los problemas. Se me pone la piel claro, roja, se empieza a estropear, claro. bueno, mil cosas. Pero eso es como decir, bueno, me lavo los dientes una vez cada semana, ¿no? Y ya está, porque ya me lo he lavado, yo ya he cumplido. Pero bueno, ya los 6 días restantes me da igual. Pues pasa un poco eso. Fíjate, hay 2 cosas que voy a decirte. Una, si me permites, voy a romper una lanza por las mujeres. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Mucho. Lo acabas de decir tú.
Fíjate bien, la próxima vez que vayas a la playa, es curioso, ¿eh? Y sobre todo, pasaba mucho más antes, pero ahora sigue pasando. La próxima vez que vayas a la playa, tendremos que hacer un monumento a todas, prácticamente a todas las mujeres, no quiero tampoco generalizar pensando que hombres no lo hacen, pero yo lo he visto muchísimo en mujeres, porque gracias a ellas la incidencia del cáncer de piel disminuye. ¿Por qué? Porque es la persona que cuando llega a la playa, coge al niño, coge al marido, los unta, pero bien untados, pero es ella, los tiene bien y luego ya se queda para el final, ella se tal, y cuando vienen del baño, como dices tú, sigue siendo ella la que le da el fotoprotector, la que de tal, y no somos, a nosotros no nos sale eso, como dices tú. Pues ¿por qué no? Así que gracias de verdad a todas vosotras que siempre estáis preocupándoos de los demás, que sois increíbles, porque si no fuera por vosotras, aunque suena ridículo, creedme que la incidencia de cáncer de piel sería muchísimo mayor. Y la segunda cosa que te quiero contar es el mal entendimiento que tiene la gente de ponerse un fotoprotector. Ya no digo el cómo, digo el para qué. Verás, yo me pongo un fotoprotector, ya he cumplido, y entonces como ya he cumplido, me pongo en mi sombrillita, me salgo de la sombrillita, me pongo en la toallita porque me quiero coger el moreno, que es lo que quiero, y allá estoy fenomenal porque ya estoy fotoprotegido, tengo un fotoprotector. Esto es tan absurdo, Itsu, tan absurdo como coger, montarte en un coche, ponerte el cinturón de seguridad, acelerar, estrellarte contra un muro porque como ya tengo el cinturón de seguridad, pues qué más da, ¿verdad? Es de locos. O sea, el fotoprotector no está puesto para me lo pongo y ya me puedo poner al sol. No, está para no te pongas al sol y ponte esto para lo poco que te llegue lo menos posible. Para eso sirve un fotoprotector. No para el hecho de me lo pongo y ya me puedo exponer sin ningún tipo de problema. Esto es absurdo. Insisto, los fotoprotectores no se han creado para eso. No se han creado para que te pongas, insisto, el cinturón de seguridad y te choques contra una pared. Esto no tiene ningún sentido. Así que tú lo has dicho anteriormente y es muy importante. No solo es fotoprotección, es la sombra. La sombra es fundamental. Por supuesto, es la ropa. Cuando estemos en la playa, no voy a decir que llevemos un mono, pero evidentemente intentemos llevar la camiseta, o si vamos con bikini, ponernos una camiseta también y tal, porque cuanto menos exposición de alguna manera, o menos piel dejemos expuesta, aunque estemos en la sombra, da igual, al final, por reflexión, por refracción, evidentemente todos esos rayos van a incidir y de alguna forma, aunque nosotros no lo notemos, nos van a fotoproteger, porque la ropa también es fotoprotectora. Es que yo me quiero poner moreno, es que tal, bueno, para empezar, otro concepto, Ronnie, me quiero poner moreno, pero vamos a ver, ¿qué es ponerse moreno? Si ponerse moreno es una hiperpigmentación de la piel. En este caso existe una síntesis de melanina mayor. ¿Por qué? Porque la que hace la melanina es depositarse como si fuera un paraguas en la parte más externa de los cornocitos para que la radiación no te dé. Por lo tanto, en el momento en el que tú ya te estás poniendo moreno, ya tienes un daño solar. Sí, estéticamente queda precioso, muy bonito, maravilloso, estéticamente. A nivel fisiopatológico o a nivel de fisiología, vuelve a ser una surdez. O sea, y eso, el hecho de me quiero poner moreno, me pongo un fotoprotector, y claro, es que si me lo pongo, no me voy a poner moreno, insisto, la pantalla total no existe. La radiación te va a llegar mucho más reducida, te va a llegar mucho más energética, y poco a poco, por supuesto, que irás cogiendo un moreno porque la radiación sigue incidiendo, evidentemente, pero tenemos que hacerlo con cabeza, con sentido. Insisto, vuelvo otra vez a hablar de ese sentido, del sentido común, ¿vale? Aparte del humor, del sentido común, el mejor de los sentidos para mí, de todos, porque es el que, si lo publicáramos de verdad, que nos iría a todos mucho mejor. Y esa es una realidad. Por lo tanto, hay que ponerse la cantidad adecuada, evidentemente. Hay que ponerse el solar, que parece un perogrullada, es que hay que ponérselo, lo que tú dices. Y para eso, Itsu, muchas compañías que nos dedicamos a las marcas dermocosméticas, lo que hacemos es texturizar solares para que sean de una manera muy cómoda y que nadie pueda decir bueno, yo no me lo pongo porque a mí es que esto no me gusta. De hecho, hay ahora mismo galénicas, por ejemplo, hay unas, concretamente nosotros, por ejemplo, tenemos un fotoprotector que es una bruma en la que ni siquiera hay que aplicarlo con las manos. Te lo pones simplemente haciendo esto, te pones por las orejas, por el cuello y ya está. Es que tardas 4 segundos. Bueno, en lo que acabas de decir es una cosa muy importante y tenemos que decirlo claramente. Y si la paciente o el paciente oncológico también tiene derecho, en este caso, de verse guapa o guapo, tiene derecho a ir a la playa, pero tiene que ponerse la fotoprotección sí o sí en una cantidad que tu cuerpo sepa absorber y tú sepas aplicártelo. Pues si no te lo sabes aplicar, no llegamos a nada. Y te puedes poner 20 kilos que a lo mejor se quedan ahí bailando y jugando al tenis en tu piel. Pero también el paciente que no es oncológico, para prevenir poder llegar a ser un paciente oncológico, en este caso por hablar de un posible cáncer de piel y tener una longevidad bonita y buena de tu piel, debes de aplicarte el protector solar. Eso está claro. Pero Total.
partiendo de la base de todo lo que nos ha explicado y la cantidad, vayamos ahora a la otra parte, lo que estábamos hablando de la hidratación, ¿vale? Y pongo el ejemplo de pacientes que esto es una experiencia personal mía, de pacientes que te han venido, que por X motivo están teniendo la radioterapia, tienen un catéter, tienen esa piel dañada por culpa del catéter, por culpa de un apósito que se ha aplicado ahí porque te está generando rojez, te quitas el apósito, te limpian el catéter, te vuelves a poner la gasa, te vuelves a poner el apósito, pero la piel se va arrugando, se va secando, se va enrojeciendo, te quitan el catéter, después del proceso oncológico se queda esa bolita, se queda esa marca. Ahí, desde tu punto de vista, ¿qué podemos nosotros aconsejar al paciente oncológico o al cuidador para que se lo aplique al paciente oncológico? Pues buena pregunta, Itsu. Muy buena pregunta porque este ejemplo que acabas de poner es muy común. Es muy común en los pacientes, ¿eh? O sea, que es algo que os podéis encontrar en la farmacia, vamos, sin un género de duda. Te voy a decir dos cosas, dos cosas que se pueden hacer, ¿vale? Lo primero, en este caso no hablamos tanto de hidratación. Cuando ya existe quizá vamos a decir una imperfección o algún tipo de circunstancia mayor que una simple piel seca, ahí ya tenemos que recurrir a un dermocosmético, no digo superior, pero que haga otras cosas, como pueden ser los cicatrizantes, ¿vale? O los reparadores epidérmicos, que me gusta mejor llamarlos a mí. Los reparadores epidérmicos lo que van a hacer es, primero, desinflamar esa zona. Lo segundo que van a hacer es reepitelizarla de una manera muy rápida, lo más rápidamente posible, precisamente para que no se formen pues esas rojeces, como te decías, esa inflamación y que esa piel se arrugue más. Lo intenta parar de alguna manera. Si además esos reparadores epidérmicos están formulados, por ejemplo, con activos como pueden ser gluconatos de cobre, zinc y manganeso conjuntamente, que aparte de ser muy antiinflamatorios, también son antibacterianos, vamos a conseguir que también esa parte esté prevenida sobre posibles infecciones, que es un poco lo que preocupa también muy bien en los hospitales cuando se encuentran esto. Esto, digamos, que es en el proceso en el que está el catéter, como tú decías, en el que me lo pongo, me lo quito y tal. Antes de hidratar o comenzar la hidratación, primero la cicatrización o el reparado epidérmico hasta que mejore y de nuevo retomamos la hidratación cuando haya mejorado. Si hidratamos sobre esa zona, no vamos a conseguir nada. Tenemos que repararla primero para luego sobrehidratar. Y hay una segunda cosa que has mencionado tú, y es verdad, y está muy bien, porque ocurre muchas veces. Y una vez que se le quita, a veces queda ese bultito, ese queloide, ¿vale? Que de alguna manera luego es muy difícil de tratar. Bueno, pues hay una terapia, de hecho, la radioterapia, que la radioterapia cuando hablamos de ella parece que cuando se nos viene a la cabeza siempre pensamos en el paciente oncológico. Pero quizá la que la gente no sepa es que la radioterapia también se trata para patologías benignas, o mejor dicho, se utiliza para patologías benignas, como por ejemplo puede ser pie de atleta, artritis de rodilla, artritis reumatoide, fascitis plantar e inclusive los queloides. En este caso, el tipo de radioterapia que se utiliza es un tipo concreto que se llama electronterapia, que no tiene nada que ver con la terapia tradicional. La diferencia es la radiación energética que utilizo, la partícula. En la tradicional utilizamos rayos X y rayos gamma. En este caso utilizamos electrones, que ya sabéis que es una partícula subatómica muy pequeña, que no penetra prácticamente la piel, pero que se utiliza principalmente en cánceres superficiales, pero a dosis 100 veces menores que lo que le da a un paciente oncológico. En este caso funciona muy bien para disminución o tratar los queloides. Así que reparador epidérmico durante el proceso en el que esté todo eso, digamos, en vivo, y una vez que estemos mejorando hidratada, y si nos queda o se nos empieza a ver quedar ese queloide, podemos recurrir a este tipo de radioterapia, insisto que es una radio, pero en un formato especial que se llama electronterapia, que funciona francamente bien. Una cosa, David, ya que nos has contado esto de la cicatrización y de todo ese bultito y la radio, las personas cuando escuchan radioterapias, evidentemente que siempre pensamos en el paciente oncológico. Hablamos de quimio, pensamos en el paciente oncológico. Correcto. Pero nos has explicado todos los tratamientos que pueden haber, que también está la cirugía. También ahí nos quedan a lo mejor esa marquita de la cirugía porque no han operado de un tumor o de un cáncer de colon y vamos a digestivo, existe ese tratamiento. Ustedes desde La Roche, y me consta tú sobre todo, estás trabajando muchísimo en el apoyo al paciente oncológico dentro de lo que sería el hospital de día, dentro de lo que sería el hospital diario, con la enfermería, con medicina, con oncología especialmente, para tratar y cuidar esa piel. Pero luego está la otra vertiente, salimos ya del tratamiento, nos queremos ver más guapas o más guapos, queremos mejorar nuestro día a día y ya olvidar todo lo que hemos pasado. Y cuando ya Total. pasan por eso, ellas son luchadoras y luchadores y son un claro ejemplo de superación que nosotros debemos aprender. ¿Cuántas personas no hay que superan ya un proceso oncológico y se dedican a correr,
a hacer carreras, a entrenar y verse mucho mejor. La piel cambia, cambia tu color inclusive del pelo, que si lo tienes liso pasa a ser rizado, de rizado pasa a ser liso. Pero también está el cuidado facial, evidentemente. Siempre se ha hablado y se ha dicho, y lo hemos comentado ahora, que está la hidratación y en la protección solar. Pero vuelvo a repetirlo y te lo pregunto de la misma manera. Por tu experiencia y por vuestro laboratorio, por lo que sabes, no solo debe de existir la hidratación y la fotoprotección, pueden haber otros principios activos que no pueden aplicarse a la paciente oncológica o al paciente y otros principios activos que sí. Es decir, tú lo sabes sobre todo por el laboratorio en el cual estás y por tu experiencia, que existe una gama enorme, enorme de serum, de mascarillas, de aceites, tantas cosas que cada día se van mejorando la formulación. ¿Qué es lo que puede usar la paciente oncológica y qué es lo que no puede usar? Es decir, no tiene solo que hacer hidratación y fotoprotección, existe la limpieza. Se habla mucho de la doble limpieza, de la triple limpieza, pero estamos en proceso oncológico y salimos ya del proceso oncológico, digamos post-oncológico. Por lo que tú sabes y nos puedes ayudar, ¿qué se puede usar? Aparte de la hidratación y la fotoprotección. Pues mira, te voy a decir algo que nos estamos enfocando evidentemente al paciente oncológico, pero como vuelve a ser de sentido común, es una rutina que podríamos utilizar cualquiera de nosotros, ¿vale? Luego ya sí podemos hablar de algún activo en concreto o activos que no, pero la rutina de un paciente oncológico, y la extrapolamos a que sea, es esta. Higiene, hidratación, si hace falta cicatrización, si no, sin problema, hay gente que sí y hay gente que no, pero higiene y hidratación es un must-have. Cicatrización si hiciera falta, fotoprotección siempre, siempre, y por último, en el caso que hiciera falta, porque el efecto secundario fuera muy visible, aún bien habiendo terminado el tratamiento, siempre tenemos el recurso del maquillaje terapéutico, que es un recurso maravilloso, donde se pueden enmascarar perfectamente esos efectos secundarios de una manera muy rápida y que podamos hacer una vida normal. Por lo tanto, por responderte, primero, es verdad que no hemos hablado de hidratación y de fotoprotección, porque son los dos, digamos, efectos secundarios más comunes, de fotosensibilidad en este caso y la piel seca, en todas las terapias, pero yo siempre tengo, en todas las sesiones que hago y en todo lo que digo, yo siempre digo que el lenguaje no es inocente y que las cosas no son porque sí, sino se llaman por algo en concreto. Fijaros, higiene empieza por H. Hidratación empieza por H. Las dos son amigas, gemelas, simbióticas, primas, hermanas, lo que queráis. No se entiende la una sin la otra. Es imposible que yo haga una buena recomendación a un paciente que le dé una muy buena hidratante si me da igual con lo que se lave. O sea, si le estoy dando un buen emoliente y luego le dejo que se lave con una crema cualquiera de Mercadona o de que sea, por decir algo, no estoy haciendo nada, absolutamente nada, porque lo que gano en la hidratación lo pierdo en la higiene. Y al revés igual, si le doy un gel de baño maravilloso y luego le doy pues cualquier cosa, pues evidentemente la piel no va a estar en un estado natural. Así que hemos hablado de la hidratación por el tema de la piel seca, pero realmente hablamos de la rutina, la rutina de limpieza e hidratación, porque ambas tienen que ir de la mano, tienen que ir conjuntamente. No se entiende la una sin la otra, como os decía. Así que en este caso, lo primero que hay que hacer es una buena limpieza, que mantendríamos inclusive una vez terminada el tratamiento, ¿no? La higiene en este caso. Bueno, pues tendríamos que utilizar activos que sean lo que llamamos nosotros sin DED. Cuando yo pregunto qué significa sin DED, normalmente me dicen sin detergente, sin jabón. A ver, un poquito ¿cómo va a ser sin detergente? No puede ser. Si no va detergente, ¿cómo lava? ¿Cómo limpia? Sin jabón. Pues tampoco, es imposible. Significa detergente sintético, ¿vale? Detergente sintético, y aquí utilizamos otra palabra que da mucho miedo, parece que todo lo sintético es muy malo, y todo lo bio, lo natural es muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ni una cosa ni la otra, tiene que haber un término medio. Y en este caso, este tipo de productos, pues este tipo de geles no llevan unos activos que se llaman surfactantes. Los surfactantes son los encargados, en este caso, de esas cosas tan bonitas que nos encantan de los geles Itsu. Primero, que huelan fenomenalmente bien y que hagan espuma como si no hubiera mañana, porque la españolita de a pie, si no hace espuma, es que no limpia. No es así. Los Sindet prácticamente no hacen espuma y prácticamente no tienen olor, por no decir que no huelen a nada. Así que si además están enriquecidos pues con activos, por ejemplo, que hidraten, que relipidicen, a lo mejor puedes llevar en ningún caso a lo mejor lo que llamamos postbióticos, que son lisados de bacterias que consiguen reequilibrar el microbioma, por no entrar mucho en enjundia aquí. Y si me permites, voy a hacer una pequeña acotación aquí, porque es algo que a mí personalmente, yo lo voy comentando en las sesiones, y me preocupa. Me preocupa, y te lo digo, me preocupa a nivel marketingiano, porque veo que se hacen cosas publicitarias, en este caso, pues si me fastidia que me engañen a mí como consumidor, imagínate si de alguna manera veo que engañan al colectivo, entre comillas, del paciente oncológico o cualquier otra persona que compre eso porque piensa que lleva un determinado activo, que en este caso son los probióticos. Ahora se ha puesto esta palabra muy de moda. Ya lleva tiempo, los conocemos, pues evidentemente, de activos sobre todo alimenticios. O perdona que te corte la nutricosmética. No, en absoluto. También. ¿Perdón?
Y la nutricosmética. Y la nutricosmética, correcto, y la nutricosmética que los lleva. Oye, que están regulados y que se pueden tomar. O el famoso Actimel, que más que no conoce el Actimel, ¿no? Vale, primer punto que os cuento. En cosmética, y lo digo así de claro, sin tapujos y sin pelos en la lengua, en cosmética, las cremas no pueden llevar probióticos. Está prohibido por la reglamentación cosmética europea. Primero, porque se consideran que no serían seguros. Y segundo, de nuevo, el sentido común. Si las cremas, aunque sean las más naturales del mundo, llevan algún tipo de conservante que sea natural, los conservantes se ponen por dos cosas: para que las cremas duren más y para que no crezcan bacterias. ¿Cómo demonios voy a poner bacterias vivas a una crema que sabemos que va a matarlas en el momento que se apliquen o que se pongan porque llevan esos conservantes? Absurdo, pero principalmente por seguridad. Así que, ¿por qué os cuento esto? Bueno, pues lo cuento principalmente porque en las sesiones que yo hago pongo un pantallazo de una página web de una marca cosmética que dice que está muy enfocado al paciente oncológico. Y dentro de esa marca, concretamente, hay algunos productos donde viene la lista de ingredientes, o mejor dicho, qué es lo que llevan y la lista de ingredientes. En esa que llevan, ponen claramente probióticos. Así de claro, con todas las letras y con todas sus narices, como digo yo. Sabemos que si lo pone, mienten, porque si está comercializada, la reglamentación cosmética europea, evidentemente, si los llevan no se los comercializa, no podrían salir. Así que ya para empezar están mintiendo. O mejor dicho, lo están haciendo de tal manera que el paciente vea que eso lo lleva, como conoce la palabra, y dice, me crea seguridad y me lo voy a comprar porque sé que es muy bueno. Pues no llevan probióticos. Cuando vas al INCI te das cuenta, o a los ingredientes, te das cuenta que lo que lleva es un lisado de esa bacteria, por lo tanto ya no se llama probiótico, se llama posbiótico, que ya vende menos. Eso ya la gente lo conoce menos. Mola más decir probióticos. Así que, por favor, no hagáis caso de publicidad engañosa cuando haya marcas comerciales en las que digan que las cremas llevan probióticos. Es mentira, no los llevan, pero no los llevan por sentido común, porque si no, no estarían comercializadas, ¿vale? Y en este caso que te cuento, Itsu, además, para más INRI, dentro del INCI, bajando hasta abajo, abajo ya sabéis que cuanto más abajo significa menos porcentaje de activo que lleva en ese producto, pero en las 4 últimas ingredientes, pues había productos como el citranol, el inalol, el limoneno y otro más, que forman parte de los 26 potencialmente alérgenos más importantes de la Reglamentación Cosmética Europea de obligada información. O sea, quiere decir que ese producto en concreto mentía sobre lo que lleva y encima lleva activos en los que probablemente yo a un paciente oncológico no lo daría por el alto potencial alergénico que llevan. Aquí viene otra vez lo de testarlo. ¿Lo has testado, campeón? ¿Tú has testado esto a un paciente oncológico y eres capaz de ponerlo en una página web? Así que, para que veáis hasta qué punto las cosas pues no siempre son lo que nos cuentan y no siempre tengo que pensar que porque me lo cuenten, me lo tengo que creer. Ahí es donde viene la evidencia científica. Así que higiene como si no hubiera mañana, por favor. Higiene e hidratación tienen que ir de la mano. La cicatrización, ya lo hemos comentado, son aquellas circunstancias en las que la piel esté erosionada, inclusive donde haya cierta supuración o cierto sangrado, inclusive en un momento determinado. La fotoprotección como si no hubiera mañana y el maquillaje terapéutico por descontado. Así que activos que puedo utilizar una vez, por ejemplo, haya terminado la terapia. Yo te diría una cosa, a mí me parece un pelín atrevido decir de activos, porque yo tengo que ver en qué estado está la piel de ese paciente. Quizá un paciente oncológico o no haya terminado con una calidad de piel muy óptima y digo, pues ya puedes empezar a utilizar activos del estilo ácido hialurónico, por ejemplo, o vitamina C muy suave, por ejemplo, ¿por qué no? Para aportar esa luminosidad, u otro tipo de activos. Pero, sin embargo, otro mismo paciente oncológico que a lo mejor ha sido tratado exactamente de lo mismo, pero la capacidad que ha tenido su piel de reacción ha sido diferente y no puede utilizar esos activos. Entonces, el problema no es tanto el activo, es qué tipo de piel tengo una vez terminado la terapia oncológica y cómo de alguna manera va evolucionando esa piel a lo largo del tiempo, porque en función de eso voy a ajustar la cosmética a los activos que te voy a dar. Así que, en genérico, me resultaría un poco complicado decirte qué puedo dar. Agua termal, te diría que las aguas termales las puedo dar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero como activos concretos serían aquellos activos que he utilizado evidentemente durante mi terapia oncológica, que obviamente también voy a poder seguir utilizando después de la misma porque están evidentemente avaladas. A partir de ahí, en función de la calidad de la piel, tomaré la decisión pertinente personalizada en cada paciente, qué es lo que te puedo recomendar en función de tu grado de, pues es lo que te he dicho, en función de tu grado de cómo haya quedado la piel después de esos tratamientos oncológicos, inclusive después. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay terapias como la radioterapia que hemos dicho, en la que la radiodermitis crónica que aparece 6 meses después de haber terminado la radioterapia, hasta años después, hay un efecto secundario que son las telangiectasias, que como todos sabéis son la dilatación de los vasos o de los capilares más superficiales de la piel, que se quedan muy externalizados y que se ven muy feos.
Eso no hay ni Dios que lo quite, ni con cosmético, ni con nada. Sí con un acto estético, que es la luz pulsada, que ahí sí, ahí puedes ir a un dermatólogo, te da luz pulsada y lo evita. Pero claro, ya estamos hablando, insisto, de casos muy concretos que había que personalizar muy claramente en qué actos estéticos puedo interaccionar o puedo dar y qué tipo de activos podría darle a una persona en función de su calidad de piel, como haya terminado. David, nos estás dando una masterclass, evidentemente, yo no lo voy a negar, ¿eh? Pero mira, y yo te voy a hacer una pregunta del millón. Venga, Vamos a tirarnos al post, sin vamos a ello. paracaídas y sin rodillera. ¿Por qué tú lo has aprendido gracias a la enorme labor que haces, a los compañeros que tienes y lo que estudias y lo que lees, de alguna manera? ¿Qué es lo que falta en la oficina de farmacia por llegar a aprender tanto como tú sabes? ¿Y por qué no tenemos ese tiempo de calidad? ¿Por qué no existe ese espacio para el paciente oncológico? ¿Por qué no existe todavía esa farmacia asistencial oncológica? ¿Por qué todavía no se cuida al cuidador del paciente oncológico de la manera que con este directo estamos aprendiendo para formarnos más? Es evidente, y ahora para terminar por tiempo y por todavía lo que nos queda por hablar la semana que viene, hablaremos un poco de lo que vas a hacer o haces con los colegios farmacéuticos, que me quito el sombrero, que al menos existe ya esa formación dentro de los colegios farmacéuticos para los farmacéuticos y el paciente oncológico. ¿Qué es lo que falta todavía, David? Pues mira, igual va a sonar un poco duro lo que voy a decir, y que nadie me malinterprete, pero creo que tenemos que hacer eh, dos apartados. Una parte autocrítica nuestra personal, hablo como colectivo farmacéutico, y otra, si me apuras, ministerial. Y lo digo así de claro, muy evidente. Voy a empezar por la parte quizá un poco más controvertida, que es la parte un poco de autocrítica nuestra, y es muchas veces en las oficinas de farmacia, y tú que trabajas habitualmente en una de ellas, Itsu, aparte de las miles de cosas que yo no sé cómo lo haces, pero vamos, yo me quito el sombrero contigo, yo a mí me resultaría imposible, así que ya no solo como persona humana, como te decía, sino por la capacidad de trabajo que tienes es admirable. Y ojalá que sigas trabajando en esa línea, porque gracias a gente como tú, precisamente la pregunta que me acabas de hacer se minimiza bastante, ¿vale? Por lo tanto, como farmacéuticos, vamos tan acelerados, vamos tan en el día a día, vamos tan prisa, rápido, que no nos paramos a recordar por qué nos hicimos farmacéuticos. Y los farmacéuticos nos hicimos farmacéuticos porque teníamos esa vocación de ayuda. No os olvidéis. Y a veces se nos va, si me permite la expresión, la pinza y la idea y a veces hasta el foco, simplemente porque nos arrastra el día a día y lo que buscamos en este caso es tenemos muchos problemas en la farmacia y los queremos solventar todos de golpe, muy rápido, pero nos olvidamos de que la persona que pasa a nuestra farmacia, nuestro paciente, es el centro de todo. Así que pensar menos en que cuando entre una persona por la puerta de vuestra farmacia es una posibilidad quizá de hacer una venta o un negocio, y transformar todo eso en pensar que cuando entra una persona o un paciente por la puerta es la oportunidad absoluta de dar un consejo. Y del consejo, créanme que llega la venta. Yo no sé en qué momento perdimos esto, os lo digo de verdad. Muchas veces nos quejamos de que la gente de a pie nos ve como tenderos, como peseteros, como que lo único que nos importa es vender. Si lo parecemos es que lo somos. Escuchemos a la gente de fuera. Si realmente nos comportamos como tal, si nos dicen que soy un tendero y me comporto como un tendero, es que quizás sea un tendero. ¿Qué es lo que me hace diferente? Esa parte que quizás se nos olvide un momento, que es la parte de consejo, que es lo que nos hace personales. Ahí yo, perdona que te corte, añadiría una cosa, y te lo digo por mi experiencia, y te agradezco enormemente las palabras que acabas de tener hacia mi persona. Cuando yo empecé a hacer las ponencias en muchos colegios farmacéuticos, tuve la suerte de ir a varios a nivel nacional, me invitaban a dar ponencias oncológicas, y por culpa de la pandemia se paró muchísimo toda esa agenda de tantas ponencias que se pudo, y gracias a ti, a La Roche y a muchas cosas más, ahora todo se ha vuelto a retomar. En una vez me señalaron con el dedo porque yo lo primero que decía, y lo decía con respeto y con cariño, era mi opinión personal, mía, Claro. que los farmacéuticos no estamos preparados para ayudar al paciente oncológico porque no tenemos formación, no tenemos ni idea de cáncer, porque primero nos Cierto. puede pasar a nosotros el día de mañana tirando la taza del váter, y tú sabes mi experiencia personal, la sabes, y mañana le puede pasar por desgracia, a tu madre, a tu padre, o a tu tío, a tu hermano, a tu hijo. Y no Cierto. tenemos ni idea. Y lo primero que hacemos es coger un móvil y buscar qué es lo que está pasando ahí. Aunque hayamos estudiado una carrera. Y a veces los apuntes son de la época X, que no quiero nombrar, y no están actualizados. Entonces, el cáncer siempre ha estado ahí desde el primer día, igual que el COVID vino a quedarse, el cáncer vino a quedarse desde hace el día cero de que nacimos. Y a mí se me tachó de que tú, como tienes
esa decencia de decir públicamente en un colegio farmacéutico a nivel nacional que nosotros no estamos preparados porque yo, mi farmacia, ayudo al paciente oncológico. Pero que no es una señalización a que no sabemos. Es la realidad y esa autocrítica yo públicamente te la agradezco aquí a nivel nacional en un directo, que una persona tan reconocida como tú, que trabaja para uno de los laboratorios más importantes, que trabaja para el paciente oncológico, lo diga. Y te lo agradezco, porque ahora no me siento solo diciéndolo, sino pienso que hay personas que piensan como yo. Todo lo contrario, estoy de acuerdo contigo. Es más, yo apoyo esa moción y me te hubiera apoyado ahí, si el que te hubiera dicho eso, te digo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque realmente, efectivamente, nos falta formación. Yo personalmente, Eso, ya te digo, en la carrera a mí no me enseñaron qué cosas podía y no podía decir a un paciente oncológico. Si se me pone a llorar el paciente oncológico en un mostrador, ¿qué tengo que hacer? Si en un momento determinado viene con una afección determinada, primero, ¿qué afecciones puedo encontrarme con un paciente oncológico? No tengo ni idea. Y segundo, cuando me encuentre con eso, ¿qué tengo que hacer? No nos lo cuentan. Así que, desde el punto de vista, ya no como laboratorio, te lo voy a decir inclusive a nivel personal mío, cuando yo entro en el laboratorio y entro en el departamento de oncología, lo primero que hago es sentarme, analizar cuál es la situación del farmacéutico, del profesional farmacéutico respecto al paciente oncológico. Y tuve muy claro, teniendo en cuenta que yo también lo soy, porque yo estaba igual, que realmente teníamos muy poca formación o no nos habían dado prácticamente formación y no había forma humana, salvando por los propios medios que tuvieras, porque fueras muy autodidacta o tal, pero realmente no había una formación en la cual de alguna manera me pusiera en el día a día, que me actualizara, que si alguien quiere entrar mucho más, puede profundizar mucho más, pero por eso diseñamos unas jornadas, las jornadas farmacéuticas del paciente oncológico, en este caso en colaboración con todos los COF, precisamente para dar esa expertise que nosotros teníamos y tenemos, evidentemente, ponerlo digamos, en conocimiento del profesional sanitario que está ahí, que sois vosotros, los farmacéuticos comunitarios, para que os empoderéis en este sentido, para que tengamos las herramientas suficientes para poder hacer esa atención como Dios manda al paciente oncológico, sin que nos dé miedo, sin que pensemos cómo lo puedo, Dios mío, lo voy a poner peor, lo que va a ocurrir. O sea, eso nos da igual, somos profesionales y tenemos vocación de ayuda, no podemos borrarnos de la atención del paciente oncológico. Por eso necesitamos formarnos, pero ojo, vuelvo a ser autocrítico, porque nos pasa. Vamos, nos formamos y ya no con el paciente, con cualquier curso que vamos. Cogemos, lo hacemos y yo siempre digo, siempre termino mis ponencias con una frase, o mejor dicho, con 3 dichos, que es una frase completa, que es: me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. En el 90% de las veces, cuando hacemos cursos, nos quedamos en me lo contaron y lo olvidé. Bueno, ya he hecho el curso, oye, me ha encantado, súper bien y tal. Al día siguiente me acuerdo un poco y 2 días después ni sé lo que he hecho. ¿Qué tengo que hacer? Hacer otro curso. Y me tiro haciendo cursos 3 millones de veces. Eso no vale para nada. Tenemos que hacer algo de lo que veamos. Algo, una cosa, lo que sea, da lo mismo, pero no podemos borrarnos, porque entonces estaremos haciendo algo que no deberíamos hacer nunca, y es no ser lo que nuestra profesión nos merece y lo que nuestra profesión nos pide. Así que, por supuesto, que no nos borremos. Segundo punto, la formación, como bien dicho, Isu, es fundamental, es imprescindible, como tú bien has dicho también. Decías tus apuntes. Yo te voy a confesar una cosa, Itsu. Todos los días, menos los sábados y los domingos, también te digo porque quiero que sea un poco mi día particular, evidentemente, pero de lunes a viernes, lo que hago nada más es sentarme delante del ordenador a trabajar, si tengo la oportunidad de sentarme en el ordenador, si no estoy fuera, pero si no, la primera hora es para ponerme al día de todos los lanzamientos o actualizaciones o cosas nuevas que ocurren en el mundo de la oncología. Porque es tan cambiante. Es un mundo en el cual cada día hay cosas nuevas, cada día hay noticias nuevas, cada día hay terapias nuevas, que o estamos al tanto de lo que pasa o realmente nos quedamos obsoletos en cuestión de meses, ya no digo ni de años, de meses. Pues, ¿sabes lo que me gustaría a mí? Que cuando tú te levantes y ves esa hora de información actual, nueva, oncológica, y que tú te empapas y absorbes, que algún día aparezca, ojalá, está esto escrito por un farmacéutico, esto lo descubrió un farmacéutico, esto lo hizo un farmacéutico. Ojalá, porque parece que no, que la oncología da miedo. Y una cosa es evidente, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, a nosotros, solo por pensarlo, nos estropea la mente y nos da psicológicamente, ¿cómo te explico yo? Miedo, respeto, cuidar de una persona con cáncer. Y nos da miedo y respeto que nos tengan que cuidar a nosotros como pacientes oncológicos. Y hasta que no nos quitemos ese miedo, no vamos a avanzar y no podremos luchar hacia avanzar en oncología, porque ese miedo lo tenemos que afrontar y quitarnos ese susto o dejar de asustarnos, porque lo Totalmente. primero tenemos que estar nosotros bien para ayudar. Y lo que dijiste tú, entran por la oficina de farmacia, parece que tenemos un mal día, dispensamos, atendemos mal,
y ya tú no sabes si esa persona fue una paciente oncológica, porque no solo por tener el pelo rapado tienes que ser paciente oncológica, puedes tener una pedazo de melena y ser paciente oncológica. Esa es Totalmente, mi opinión. Y tú totalmente. no sabes con quién estás dando. Absolutamente. No puedo estar más de acuerdo contigo en ese sentido. Por lo tanto, creo, y lo creo firmemente, y por eso hago lo que hago y por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso tú y yo también estamos haciendo esto que estamos haciendo hoy. Y perdona, Creen, y no por sí, seguir interrumpiéndote, y hasta que no te toque, no te enteras. Porque cierto, repito, es como cierto. dices tú, puedes hacer 10.000 cursos y olvidarte, pero hasta que no tires de la cisterna y veas que antes de tirar de la cisterna hay sangre, no te vas a acordar de los cursos que hiciste. Luego vas a ir a los apuntes, vas a ir a repasar lo que viste y vas a buscar y ya es tarde. Por eso debe de Totalmente. haber el cribado dentro de la oficina de farmacia del apoyo en cribado, en estudios de mamografía, de cáncer de colon. Me acuerdo yo de ver una foto en Las Palmas de Gran Canaria, cosa que aplaudí, que me la mandó un médico reconocido a nivel nacional. Había una plaquita en una oficina de farmacia que decía, te ayudamos en el estudio de prevenir el cáncer de colon. Y eso ya es admirable. Totalmente. De hecho, si te parece, en la siguiente parte 2 podemos tratar este tema de qué podemos No, hacer sí, desde la sí, oficina de sí. farmacia para tal y comentarte algo que has dicho súper importante con el tema de la atención del paciente oncológico. Porque nos podemos encontrar dos tipos de profesionales, desgraciadamente, o por suerte, no lo sé, ya veremos. Uno, aquellos que realmente tienen vocación de ayuda y no saben cómo en el paciente oncológico, y otros que dentro de esa balanza está la parte de vocación de ayuda, pero también la de quiero ser exclusivo, quiero ser único, yo quiero hacer la atención al paciente oncológico porque no tiene nadie, porque no sé qué es cuál. Error, 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 error. Si os acerquéis al paciente oncológico en esa balanza desde este punto de vista y me diréis, es que muchas veces son las dos, ya, pero tiene que ganar una más que otra, porque si pesa más esta que hemos dicho de me quiero hacer diferente, quiero ser único, quiero ser exclusivo, porque tal, 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 se nota un montón. Fracaso, fracaso absoluto. Tenemos que tener esa vocación de ayuda y a partir de aquí construir, que es más fácil, es más sencillo, todo llega. Fijaros, y os regalo esta frase, si me permitís, ¿vale? Porque es algo que yo me imbuido en mí, que la cuento muchas veces en las ponencias que hago. El paciente debe acudir a la farmacia porque valora enormemente en lo que somos buenos, en lo que somos excepcionales, pero no porque seamos los únicos o los más baratos, porque entonces estamos muertos. Lo voy a repetir. El paciente debe de acudir a la farmacia porque valora en lo que realmente somos enormemente buenos. Quizá ahí está la especialización y es lo que tenemos que hacer. Pero no porque seamos los únicos, que al final lo de ser único es muy efímero, porque soy único hoy, mañana ya no, o porque seamos los más baratos, que todavía más efímero. Si lo pongo a 10, tú lo pones a 9 y la hemos liado parda. Por lo tanto, pensarlo bien, darle una vuelta de tuerca, analizar realmente desde qué punto de vista os estáis acercando al paciente oncológico o hasta qué punto queréis acercaros. El primer paso lo ha dicho Itsu y es lo que estamos haciendo hoy. Se trata, fórmate. Fórmate. El conocimiento da confianza, el conocimiento da seguridad. ¿Qué es lo que buscan estos pacientes? Información fiable, segura y de un profesional sanitario que realmente se la cuente y se la pueda decir como Dios manda. Fórmate y luego, por supuesto, a la par que te estás formando, que dentro de ti, en tu interior, tienes que tener un corazón, no voy a decir enorme, pero tienes que tener una vocación de ayuda que se sobreentiende que si somos lo que somos deberíamos de tener, si no, replantéate cosas, y por eso creo que, de verdad, profesionales como el que tengo delante, Itsu, es un ejemplo muy claro, clarísimo, de cómo vive por y para, que no significa que solo viva exclusivamente para eso, pero está claro que en su día a día, en su mente, tiene muy claro que lo que le motiva es que el mundo en general, y sobre todo esa tipología de pacientes que sufre tanto y que tiene mucha desinformación y muchas ganas de que alguien le escuche, no tanto de que le vendamos, sino de que le escuche, porque las ventas llegan de otra manera, insisto, y esto también, pero de que le escuchen, son ejemplo a seguir. Así que tenemos dentro del colectivo gente como Itsu, que debería de alguna manera, inspirarnos para que todos los que en nuestro día a día, desde cualquier campo, desde la atención farmacéutica comunitaria, que hacéis una labor tremenda, o absolutamente tremenda, desde los propios laboratorios, que parece que estamos deshumanizados, os aseguro que no, me gustaría que vieras en mí también ese ejemplo. Créeme que no nos movemos por una vocación económica, nos movemos por una vocación de ayuda, de servicio, que no siempre estamos pensando en ganar dinero, ni muchísimo menos. Estamos pensando en cómo ayudar a la sociedad con todo lo que ganamos. Eso es lo que debemos de hacer. Y todo lo que es expertise, que nosotros tenemos la suerte de tener,
exportarlo para que cada uno de vosotros, en vuestra farmacia, en vuestro ámbito profesional, lo que único que debe de hacer es que el regalo que se os da, el regalo que da Itsu con su día a día, con su ejemplo, el regalo que podemos daros nosotros con las formaciones, los pongáis en el día vuestro y lo regaléis, porque no deja de ser un regalo cada día, constantemente. Y es la única forma de que cambiemos la sociedad, de que el farmacéutico tenga el rol que le corresponde, que nos corresponde por derecho, que se parece que se nos olvida, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es volver a retomar el por qué nos hicimos farmacéuticos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Itsu. David, yo te agradezco las palabras, pero porque tú a mí me vas a hacer llorar un día, y tú lo sabes, que yo te respeto un montón por lo que yo te conozco y lo que te conocí, y nunca si llegaré a saber lo que sabes tú, porque tú tienes un don que muchos no tenemos y cada uno tiene sus valores, pero tú tienes un valor y un don excepcional para el paciente oncológico, cosa que admiro y te lo digo en mayúsculas. Pero ¿tú sabes por qué yo lo hago? Porque yo pasé por lo que pasé y yo hubiera preferido que en vez de coger un móvil y buscar, yo hubiera cruzado la calle, hubiera entrado a una oficina de farmacia y alguien me hubiera dicho, ven que yo te voy a enseñar y yo te voy a explicar. Y eso no ocurrió. Entonces, desgraciadamente. Por eso lo hago, para que cuando vuelva a pasar a alguien por lo que yo pasé o por lo que todavía sigo pasando, alguien cruce la calle y diga, esta farmacia me va a ayudar en oncología. Y no me va a decir, espera, que voy a coger la receta, voy a atender esto, voy a hacer esto. No, no. Ven, vamos a cruzar la calle ahora, nos vamos al bar o a la cafetería de enfrente, nos sentamos y hablamos un rato. Y eso es complicado. Bueno, no me voy a meter en el tema emocional, que todavía nos queda el directo el domingo que viene. Y te voy a hacer solo 2 preguntas para ir terminando. Me gustaría que entraras en lo ministerial, que ibas a decir, que tenemos que cambiar, porque quiero saberlo. Me surge la duda. Mira, creo que esta pandemia nos ha abierto los ojos en muchas cosas a mucha gente, ¿no? En descubrir cosas que no sabíamos que podíamos hacer, esos Teams, esas cosas de videoconferencia, el quizá darnos conciencia de que la vida es efímera y que hoy estás y mañana no estás. Hay muchas cosas. Respecto a lo que es nuestra profesión propiamente dicha, creo que en el propio COVID hemos tenido una oportunidad que hemos sabido aprovechar a medias, ¿no? Porque sí que es verdad que de alguna forma hemos sido un profesional sanitario que ha estado a pie de calle, currándoselo como nunca, dando el callo igual que otros, pero parece que se olvida que las cruces verdes han estado abiertas, dando servicio, ya no solo me refiero a nivel de productos que te doy, no, de consejo, de ayuda, de escucha. Es decir, son muchas cosas que evidentemente están ahí. A mí me da mucha rabia y me da mucha pena y creo que es algo que deberíamos de unirnos más como colectivo, si me apuras, cuando ves que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad, empieza toda esta pandemia y de alguna manera ningunea nuestro trabajo pensando o tratándonos casi, no sé si te acuerdas, Itsu, pero inclusive el ministro, bueno, no me acuerdo ni cómo se llama porque la verdad es que me aturulla este hombre, Pedro Simón, sé que se llama, o tal. Fernando. Casi nos comparó, bueno, nos llegó a comparar, con todos mis respetos, por favor, que nadie se ofenda, con una cajera de Mercadona, con una cajera de un supermercado. Me parece muy bien, o sea, es decir, cada uno tendrá los símiles que sean, pero si desde un estamento tan importante como es el Ministerio de Sanidad, la comparación es esta, ¿qué valor le estás dando entonces al profesional sanitario farmacéutico? Que sí, que es una empresa privada, claro, que es dinero privado, pero con un servicio público que se nos olvida, que parece que nosotros lo único que estamos para ganar dinero. Y no, señores, es lo secundario. De nuestro trabajo llegará lo otro. Entonces, esto es algo que, de alguna manera, nuestro colectivo, del Consejo General, y seguramente ya se está trabajando en ello, no me cabe ni la menor duda, pero creo que todos deberíamos de unirnos mucho más, y no digo que sea, insisto, con problema de un colectivo, sino creo que es un problema de concepto de cada uno de nosotros. Si nos unimos más como colectivo, tendremos mucho más fuerza, sobre todo en estamentos donde realmente se tenga en cuenta el papel del farmacéutico como sanitario, no como tendero o no como profesional de segunda que a veces nos ocurre. No, perdona, tenemos estudios, nos hemos dedicado unos años, y unos pocos, a estudiar qué ocurre con el fármaco, somos los especialistas del fármaco, somos especialistas en miles de cosas, muchos son dietéticos, nutricionistas, otros son ópticos optometristas y miles de cosas más, y algunos como yo, por ejemplo, más especializados en el mundo de la oncología, en el que de alguna manera, insisto, tenemos que empoderar y empoderarnos en ese sentido. Así que, bueno, simplemente como reflexión, lo que no es ningún mal ganar dinero, todo el mundo trabaja para el dinero. No me quiero malinterpretáis, Farmacia del País, no me malinterpretes, no digo que ganar dinero sea un problema, todo lo contrario, no somos ninguna ONG. No es un tema de si gano o no gano dinero,
sino se trata de mucho más allá de lo que gano en el dinero, es qué hago yo desde la farmacia, como parte existencial, más allá de lo que suelo hacer habitualmente, ¿eh? Es decir, tenemos que hacer un compromiso real con el paciente, esa atención farmacéutica que, como habíamos hablado anteriormente, tanto Isu como yo, que muchas veces por la prisa con la que vamos en el día a día, por la cantidad de cosas administrativas que tenemos que hacer y miles de historias más, obviamente vamos dejando de lado, pero no porque quiera hacerlo, sino porque a veces la circunstancia me obliga. Pero no es óbice para que nos paremos en algún momento tendremos que parar, reflexionar, porque si no, el hacer las mismas cosas nos llevan a los mismos sitios. Y no se trata tanto de cómo veo yo, sino de cómo nos ve la gente de fuera. De verdad, de cómo nos vean los profesionales sanitarios, la gente de fuera. Cómo nuevamente pondré un claro ejemplo de una vez. ¿Usted está padeciendo por un proceso oncológico? Sí. ¿Qué proceso oncológico es? Evidentemente, como farmacéutico, tú tienes que saber descifrar la receta electrónica. Y algo has aprendido para saber que está pasando por un proceso oncológico. Y le dices, ¿te puedo ayudar? Y la respuesta es, ustedes no están preparados para eso. Y me voy al hospital de día con los enfermeros. ¿Y cómo te quedas, Isu, cuando te sueltan eso? No puedo decir, porque es una expresión muy sencilla de decir, pero me entiendes. Te sientes como... Si lo piensas bien, porque este es un hecho que te ha pasado a ti, es decir, es un caso completamente real, completamente real. A mí lo primero que me surgiría, si un paciente me dice eso, de verdad, lo primero que me surgiría es ¿qué no he hecho? No digo qué no ha hecho Itsu, sino ¿qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho como colectivo para que el paciente piense eso de nosotros? Porque no es que lo piense de ti, lo piensa del colectivo. Y de la misma manera, encontrarme con que viene una persona cuya hermana está padeciendo o ha empezado a padecer un proceso de cáncer de mama, y desde enfermería y desde oncología, cosa que agradezco y ojalá pueda dar con esa persona, te vienen con un tríptico de información con cremas escritas a mano que, entre comillas, como hemos hablado de apto o testado, puede usar en este proceso oncológico la paciente, con un listado con nombres y apellidos. Cosa que yo agradecí, que fue como encontrarte en una lotería. Y le saqué una foto y le pedí permiso. Sé que a lo mejor no se puede hacer en una oficina de farmacia, pero salí un momento, le pedí permiso porque me lo guardé de recuerdo como diciendo, ostras, está pasando algo. Hay un enlace entre enfermería y oncología hacia la oficina de farmacia. Para que el farmacéutico recomiende una crema para esta paciente con nombre y apellido. Absolutamente. Y parte de ese trabajo que acabas de decir tú es lo que hacemos nosotros o yo mismo. El hecho de ir a profesionales sanitarios que sabemos que están del lado del paciente oncológico, en el que, fíjate, algo tan simple y sin entrar en grandes florituras ni en cosas muy de debate, algo tan simple como es el lenguaje. Cuando yo oigo a una enfermera, a un enfermero o a un oncólogo, este bote, perdón, este envase. ¿Cómo que bote? Bote es el bote de colonia, y ni eso, sería un envase de colonia. Quizá el bote es el bote de la mermelada, o yo qué sé, llamémoslo de otra manera, pero eso se llama envase. Así que no solo tenemos una parte de formación científica, también tenemos una formación lingüística, en la que simplemente con el lenguaje ya minimizamos o hacemos menos a algo que realmente no lo es. Si yo voy a recomendar un dermocosmético, no voy a recomendar una cremita, como yo he oído en un momento, te pones esta cremita y entonces ya te das esto. ¿Qué es una cremita? ¿Me lo puedes explicar? ¿Es como una plastinilita? ¿Es que coño es una cremita? O sea, ¿qué es una cremita? Es un dermocosmético. Si tú le llamas cremita, estás valorizando el consejo. Hasta eso tenemos que educar. Hay muchas cosas que cambiar, David, muchas. La comunicación es sumamente importante. Absolutamente. Bueno, dicho lo cual, como vamos a seguir la semana que viene con Blanca, total, y vamos a seguir aprendiendo mucho de ti y de Blanca, ponnos un poco en situación de qué es lo que está haciendo La Roche, qué es lo que está haciendo David en los colegios farmacéuticos y qué es lo que está por venir, para que un poco las personas que nos estén escuchando y lo vean en diferido sean colegiados de un colegio específico o no, o quieran llevar a tener estas formaciones en su colegio o quieran acudir. Es decir, qué es lo que está por venir. Bueno, pues evidentemente, como hemos comentado en toda esta charla que hemos tenido a lo largo de la mañana, nosotros tuvimos la necesidad, de alguna manera, del expertise que teníamos desde la marca, trasladarlo a la oficina de farmacia, pero lo queríamos hacer de una manera
pues evidentemente no voy a decir legal, porque no se trata de legal o ilegal, pero creo que de la manera más sensata posible, y es a través de los colegios, que de alguna manera son los que realmente certifican que lo que vamos a decir allí está sujeto a norma y evidentemente está sujeto a muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, ya llevamos va a hacer casi 4 años, más o menos, haciendo lo que llamamos jornadas farmacéuticas de atención al paciente oncológico en la oficina de farmacia, que consta de varias sesiones, empezando por la actualización de terapias oncológicas, que es fundamental para entender todo lo demás. Hacemos un repaso de todas las terapias oncológicas que actualmente están en tratamiento contra el cáncer, no solo la que hemos mencionado, Itsu, hay otras como la teragnosis, la hipertermia, los inhibidores de proteínas de activación de fibroblastos, hay otras muchas que también comentamos aquí porque creo que es importante que tengamos el abanico completo. Después pasamos a los cuidados dermocosméticos del paciente oncológico. Posteriormente hablamos del manejo psicológico del paciente oncológico en la oficina de farmacia, donde una psicooncóloga, concretamente la jefa de servicio de la Mede Anderson, nos pone al tanto de qué cosas puedo o no puedo decir a un paciente, cómo reaccionar, qué herramientas puedo tener yo como farmacéutico para manejar este tipo de paciente sin entrar en el campo de la psicooncología si hiciera falta, que para eso están ellos. Pero se puede hacer en la oficina de farmacia muchas cosas. Maquillaje terapéutico, hacemos un maquillaje en vivo para que la gente vea cómo, de una manera muy simple, se puede enmascarar todo ese tipo de cosas. Y podemos decir también que hemos incorporado a determinados ponentes, en el que te encuentras tú, donde vamos a hablar del cuidado del cuidador, en el que vamos a hablar también, por ejemplo, con otro compañero farmacéutico que es Farmaceando, donde nos va a hablar de la importancia de las redes sociales y cómo a través de las redes sociales puedo hacer empoderar mi farmacia con el paciente oncológico, hacer que pueda venir a nuestra farmacia para que nos identifique como esa farmacia de valor en el paciente oncológico. También colabora el colegio, en este caso, el colegio que sea, y ahora decimos algunos de ellos, con alguna ponencia de alguno de los vocales que puede ser un añadido a lo que hemos visto, pues alimentación del paciente oncológico, sexualidad en el paciente oncológico, y rematamos y terminamos con cómo el manejo del paciente oncológico puede mejorar nuestro modelo de atención, es decir, cómo podemos transformar todo lo que hacemos en nuestro día a día para, si sabemos manejar muy bien al paciente oncológico, cómo de alguna manera nos sirve de modelo para cambiar todo lo que sabemos a lo largo de lo que hemos aprendido, ¿no? Y cómo manejarlo de otra circunstancia y de otro punto de vista. Y por último, una mesa redonda con la que hablamos de mitos y realidades del cáncer, donde esa sesión está hecha con preguntas que nos han hecho muchos pacientes, evidentemente, a lo largo de múltiples sesiones que llevamos, e inclusive profesionales de la salud, donde dejamos pues prácticamente claro muchas dudas del estilo de ¿puedo utilizar un antitranspirante? Si utilizo un microondas, ¿es bueno o es malo? Si me hacen muchas mamografías, ¿esto implica que pueda tener mucho más riesgo de cáncer? Bueno, hay una serie de preguntas que nosotros respondemos en esas sesiones y concretamente, y como bien sabes, pues la semana que viene empezamos estas jornadas tanto en el Colegio de Las Palmas, el Colegio Oficial de Las Palmas, como en el Colegio Oficial de Tenerife. Consta de 4 días, en el que evidentemente tengo el placer enorme de que Itsu forme parte de estas jornadas como ponente, y estoy súper ilusionado, de verdad, de poder contar con él. Y a futuro ya os iremos contando otras fechas y otros COF en los cuales, pues bueno, tenemos todo el calendario hecho del año para que en aquellos sitios donde os apetezca ir, pues en un momento determinado, pues podéis hacerlo, porque creo que es muy importante, sobre todo porque dijo Itsu en su momento, todo empieza con la formación. Si no sabemos, es muy difícil ayudar, está claro. David, aparte de Tenerife y Las Palmas, y cosa que te reitero una vez más, públicamente te doy las gracias por la confianza depositada en mí, de la manera que me lo habéis propuesto, tengo que reconocerlo, que lo sabemos tú y yo, de la manera, entre comillas, con todo el respeto, libertad y hacer las cosas que salen del corazón. Eso hoy en día nadie te lo permite, y cosa que te quiero agradecer. ¿Dónde más vas a dar más sesiones, aparte de Tenerife y Las Palmas, próximamente? Pues mira, este año ya hemos empezado, hemos hecho Segovia, La Rioja, Castellón, Alicante lo hemos pospuesto por temas de agenda, Tenerife, Las Palmas, vamos a hacer Córdoba, Sevilla, Barcelona, Baleares, bueno, a lo largo de todo el año, un montón, Zamora, así a bote pronto estoy recordando un poco más, Alicante que será a finales de año, Valencia, Murcia, bueno, un montón. Bueno, pues te felicito por el trabajo que haces y una vez más, 1.000.000 de gracias. Sabes que la semana que viene te espero con los brazos abiertos, aunque sea media hora para comer, media hora para tomarnos un vaso de agua. Te volveré a ver casi, si Dios quiere, 4 veces, una vez por semana durante este mes, y aprender mucho de ti, darte un abrazo. Gracias por tu tiempo, que han sido 1 hora y media y no es fácil. Pero Placer. cuando estás con una persona que sabe tanto y es tan humano, siempre se hace muy llevadero. Nos hablamos ya, que nos ponemos al día ahora en un ratito,
Y Correcto. emplazar a todas las personas a que la semana que viene vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra compañera y amiga Blanca Yasser, hablando un poco más allá de la piel del paciente oncológico. Así que un abrazo para todo tu equipo, un abrazo para Jorge, que está ahí al pie del cañón, y que nada, que nos vemos nada, porque que ya ni o nos hablamos o nos vemos. Así que Claro que sí. gracias por ser como eres, David, y haberlo hecho tan fácil, de verdad. Igualmente, igualmente, Un dicho. Gracias. abrazo y un beso grande. Hasta luego. Igualmente. Adiós a todos. Chao. Chao, chao.